cuarta parte y espero para tranquilidad de ustedes que sea la última, acerca de los dominios del ser. La ontología eh, plantea que nosotros vivimos, habitamos, que nosotros somos en tres dominios, en el cuerpo, en la emoción y en el lenguaje. Y el reclamo ontológico o de la ontología es que hemos por mucho tiempo dado mucha predominancia o hemos eh, atribuido como que en el fondo nos hemos centrado en el lenguaje como dominio constitutivo del ser. De hecho, del lenguaje que, según la ontología, explica la razón, por lo tanto, ese es el dominio en que habitamos regularmente, desde que vamos al colegio, que nos sentamos a clase, o por lo menos este es mi recuerdo de sentarme a clase en ese tiempo detrás de un mesón con un cuaderno, tomando notas de lo que decía un profesor. Educación centrada en el lenguaje, con 2 horas de educación física a la semana. Eh, bueno, lo que dice la ontología es que reconoce la existencia de tres dominios en los cuales nosotros somos y vivimos, que también, por supuesto, le entrega la prioridad al lenguaje, porque si no fuera por el lenguaje no íbamos a hablar de los otros dos. Y con respecto al cuerpo, dice que todos nosotros habitamos, todo lo que nosotros hacemos lo hacemos a través del cuerpo, o sea, el cuerpo es un, un área de aprendizaje fundamental para la ontología. Y el cuerpo no solamente desde el punto de vista de nuestra corporalidad, sino que desde el punto de vista de las disposiciones físicas, desde nuestra capacidad de pararnos de determinadas maneras frente al mundo. Y eh, reconoce, o por lo menos se centra en cuatro eh, disposiciones básicas de cuerpo, que alcanzamos a ver dos, eh, que está la estabilidad, la resolución, la apertura y la flexibilidad. Y son, cada disposición permite o me posibilita a mí realizar ciertas acciones. Y el cuerpo es muy inteligente, aprende muy rápido, aprende y aprende muy profundo, aprende un nivel a nivel reptílico, a nivel muy profundo. Eh, por lo tanto, la postura que tenemos es una postura que hemos aprendido y podemos aprender otras posturas que nos van a permitir otras cosas. Y son energías que se sienten al practicarlas. Por lo tanto, gran parte del entrenamiento para la transformación del personal tiene que ver con entrenamiento corporal, de disposiciones corporales. El otro dominio que reconoce con gran importancia es la emoción. Y la emoción la coloqué como emoción, haciendo alusión a la palabra en inglés emotion, donde la E representa energía y motion o moción, movimiento. Para la ontología, la emoción es la energía que nos mueve. Dependiendo de la emoción en que estoy, algunas cosas van a ser posibles para mí y otras no. Y cada emoción tiene su mensaje, tiene, me abre algunas posibilidades y me cierra otras. Por lo tanto, no existen, según la ontología, emociones buenas ni emociones malas. El hecho de que rehuyamos de algunas es netamente un tema social, es una práctica social. Sin embargo, lo que postula la ontología es que eso hace, por lo general, causa más daño que beneficio. La emoción está en un cerebro que es mucho más primitivo al neocorteza, a la que generó esta restricción social de poder andar riéndonos en la calle y no poder andar llorando en la calle. Eh, cada emoción tiene su función, cada emoción entrega un mensaje, cada emoción es parte de nuestro lenguaje.
Es distinto decir una frase en distintos estados emocionales. Es distinto decir, eh, pucha, córtala, me duele, con pena, que decir con rabia, pucha, córtala, me duele. O decir con miedo. De la misma manera, es distinto mi reacción frente a una invitación, a alguna propuesta, dependiendo del estado de ánimo en que esté. Frente a una misma propuesta que ejemplo que poníamos, ¿te interesa ir a tomar un café? Va a depender del estado de ánimo en que esté. Si mi estado de ánimo está más cargado hacia la tristeza o más hacia el miedo, es probable que ese café no tenga muchas posibilidades de ocurrir frente a otros estados anímicos como la alegría o quizás hasta la rabia, que son energías más movilizadoras. Eh, bueno, y hay todo un tema de desarrollo del lenguaje que lo que hace es analizar el lenguaje, eh, la importancia del lenguaje y reconocer que nos comportamos bastante torpes en el lenguaje, siendo que ya tenemos mucho conocimiento acerca del lenguaje. Ya podemos comportarnos mejor. Y hay, en este aspecto del lenguaje hay mucha aplicación muy práctica a nivel de eh, generar competencias conversacionales efectivas, eh, conversaciones, tipos de conversaciones, distintos tipos de conversaciones que permiten hacerse cargo de distintos problemas. Eso se puede estrenar. Nuestra capacidad de prometer, qué pasa cuando no prometo, cómo se hace una promesa que sea efectiva, relacionado con las promesas, cómo está mi capacidad para hacer ofertas, para hacer pedidos, que es crucial para la empresa, qué pedidos no hago, cuáles hago, qué ofertas hago, cuáles no hago. Eh, También todo nuestro actuar en torno a los juicios. ¿Qué pasa con los juicios? Los juicios que tenemos los fundos. ¿A quién acepto juicios? Son todas cosas que son muy relevantes, que ya se entiende más o menos o tiene una explicación cómo se opera, sin embargo no ocupamos ese conocimiento. Y lo más importante que decimos acerca de estos tres dominios es que estos tres dominios habitan pero en una coherencia en nosotros, o en general se dan de una manera tan integrada que no es posible producir una transformación en un dominio si no se acompaña con una transformación en los otros dos. O esa transformación va a ser de muy corta duración, que también es lo que comentábamos, tantos cursos, tantos títulos y capacitaciones, y resulta que después de una capacitación puede que lleguemos a la oficina pensando que hemos visto la luz y que todo el mundo va a ser diferente y vamos a ser capaces de hacer cosas, y sin embargo, a las 2 semanas estamos operando exactamente igual que antes del curso. Entonces, hay un componente que le falta al aprendizaje, lenguaje, que tiene que ver tanto con el cuerpo como con el estado emocional. Hay estados emocionales que sirven más que otros para aprender. O aprendizajes que se dan en ciertas situaciones emocionales y no se dan en otros. El conocimiento de las emociones y de los estados emocionales es muy importante también para la empresa en el aspecto de la creación de clima organizacional. Eh, una de las definiciones desde estos lados del pensamiento es que un líder es aquel que es capaz de crear el contexto para que su equipo desempeñe un buen trabajo y en un buen ambiente. Y para nosotros eso es generar un estado emocional. Y el estado emocional tiene que ver con el cuerpo y tiene que ver con un discurso. Están los tres integrados. Si yo quiero colocar un estado emocional de pasión en un equipo, tiene que ir con un discurso pasional, tiene que ir con un cuerpo pasional. Va todo integrado. No es posible provocar pasión si no tiene los otros dos componentes. Eh, y bueno,
Para cerrar esta presentación, para dejarlos tranquilos, la pregunta de cierre es, bueno, en fin, ya vimos ontología, coaching, empresa, hablamos del lenguaje, etcétera, un montón de cosas. ¿Cómo lo conecto con la empresa? Y sus necesidades finalmente. Entonces, primero, ¿qué es una empresa? Y para ver qué es lo que es una empresa, entré a Wikipedia y revisé las primeras tres definiciones, que dice una organización, institución dedicada a actividades de persecución de fines económico-comerciales. Esta es impresionante. Sistema que interacciona con su entorno materializando una idea de forma planificada, dando satisfacción y deseos de cliente a través de una actividad económica. Requiere razón de ser, misión, estrategia, objetivos, tácticas, políticas. Se necesita una visión previa, bla, 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 bla. Maravillosa. Está todo el Kotler metido acá. Y otra que dice que es toda actividad independiente de su profesional que ejerce una actividad económica de forma regular, etcétera. Algo que llama, o me llamó a mí particularmente, mucho la atención, es que en ninguna de estas definiciones aparece lo que es una empresa en esta foto, que es la empresa antes que todo para la ontología, que tiene que ver con cualquier sistema de personas, que es un grupo de personas, antes que nada. Y tiene un cuerpo, tiene un estado emocional, tiene una identidad, que es tanto en la narrativa privada como en la narrativa que tienen los clientes. Es una red de conversaciones, es una red de promesas, es un conjunto de declaraciones que definen los límites y se orienta por juicios compartidos. Son finalmente personas las que hacen las empresas. Y la gran transformación que puede ofrecer la ontología para la empresa es trabajar a nivel de las personas, de las relaciones personales, de la creación de contextos, de la creación de espacios de trabajo, del desarrollo de habilidades personales, del desarrollo de habilidades de liderazgo, que tienen que ver con creación de contextos, de estados emocionales, de ser capaces de conversar conversaciones difíciles, de ser capaces de hacer declaraciones de colocar límites. Todas esas declaraciones, todo eso requiere un cuerpo, requiere un entrenamiento. Y eso se puede hacer a través de esta mirada de la ontología y particularmente desde un coach. Y eso es todo lo que les quería mostrar. Sí, ese soy yo y está en construcción. Así es que muchas gracias por la paciencia. En esa página pueden encontrar algo más de información